¿Hasta dónde llega nuestra responsabilidad europea? ¿Es posible cooperar entre culturas distintas, entre desconocidos? Hoy he hablado en nuestra serie de diálogos Pensar sin barandillas con Ángeles de Open Arms, de construir cooperación incluso en momentos cuando a nuestro alrededor parece que el mundo se está rompiendo. También hemos hablado de humanos, de no apartar la mirada, de vidas y de acción. Muchas gracias por escuchar y esta vez también muchas gracias por entender. Hay momentos en los que el mundo parece romperse. Todo es ruido, confusión, pérdida. Y sin embargo, en medio de esa crisis aparece una mano tendida, una decisión valiente o tal vez solo una palabra precisa. Son gestos que, aunque parezcan pequeños a veces, pueden marcar la diferencia. En GELAB 2B intentamos comprender cómo nacen y se sostienen esas acciones que marcan la diferencia a través de la cooperación, la educación o el diálogo, como hacemos aquí ahora. Open Arms no solo rescata vidas en el mar, quizás también rescata algo aún más frágil. La posibilidad de seguir creyendo en el otro, de no perder del todo la fe en la humanidad. Por eso hoy me acompaña en este diálogo Ángeles Shael. Bienvenida, Ángeles. Muchas gracias por invitarme. Quiero comenzar con una frase que, bueno, te la diré primero en inglés. La tengo aquí Vale. escrita en una imagen detrás mío. Es una foto de mi hija delante del muro o de los trozos del muro de Berlín. Ujú. La frase dice, Borders, I have never seen one, but I have heard they exist in the minds of some people. Mm, Es decir, Tal cual. fronteras, nunca he visto una, pero he oído que existen en la mente de algunas personas. Ángeles, Abs- me imagino que Absolutamente de acuerdo. el proyecto Open Arms no ve estas fronteras, ¿verdad? No, no solo no vemos las fronteras, sino que creemos que es una barbaridad ponerle barreras a algo que es innato en los seres humanos, que es el hecho de trasladarse de territorio Ujú, y que sobre todo no pensamos que somos la única especie animal en este planeta que pone barreras a algo que es natural. Entonces, ujú. pues bueno. ¿Por qué qué es que es esto? ¿Por qué nos ponemos barreras, muros? ¿Por qué nos queremos separar si somos un mundo? Bueno, porque supongo que por motivos económicos algunas personas se lucran con ello y bueno, y sobre todo estamos en un momento en el que tenemos varios pseudo emperadores romanos que quieren conquistar territorios para sentirse más poderosos delante del resto. O sea, al final, no sé, igual es un exceso de testosterona en el mundo, Ujú. pero lo cierto es que da auténtico pavor la situación actual. Ujú. ¿Nos puedes hacer un pequeño resumen de las actividades que hace Open Arms y cuál es tu rol, cómo es tu día a día, un poco para tener una idea de cómo funcionáis? Porque para alguien que no está metido, ¿no? Es muy difícil a veces imaginar, ¿no? Estas situaciones, estas misiones que hacéis, ¿no? Ujú. ¿Nos puedes explicar un poco más? Sí, nosotros somos una ONG de respuesta rápida a la emergencia. Se nos conoce principalmente por el tema del rescate, porque de hecho esta organización empezó como una acción de dos personas que eran socorristas desde hace muchos años en las playas catalanas Ujú, y decidieron ir a Grecia a ver qué es lo que estaba sucediendo en 2015, porque se veían muchas imágenes de personas llegando a las islas griegas y no había nadie atendiendo esa emergencia, se ahogaban muchas personas en esa ruta tan cortita que es la ruta de Turquía a las islas griegas. ujú, Y en definitiva empezamos así, como una acción civil, pues para proteger a aquellos que tenían que huir de sus países de una manera muy peligrosa y era cruzando este mar en embarcaciones muy precarias. Pero a lo largo de estos casi 10 años de vida como ONG, ujú, nos hemos convertido en una organización
que atiende otro tipo de emergencias también. Hemos hecho vuelos humanitarios cuando empezó la guerra de Ucrania, atendimos durante la emergencia del COVID a muchas personas que estaban en las residencias de ancianos. Hemos hecho también un proyecto en Senegal con el que trabajamos con entidades locales para dar información veraz sobre esas rutas migratorias irregulares. Además, brindamos la oportunidad de que tengan una formación para poder acceder a un puesto de trabajo o que tengan las herramientas para montar un proyecto de emprendeduría. Y como te digo, siempre trabajando con entidades locales. Y luego, bueno, yo empecé como voluntaria hace casi 9 años, voluntaria de misiones de mar y en tierra, Es y decir, desde casi hace, desde el principio también, sí, ¿no? casi desde el principio, yo venía del mundo del rescate animal, daba además muchas charlas sobre protección animal, empatía, protección del planeta, o sea, pensar en el mundo como algo global que no puede dividirse, sino es cuando empiezan los problemas. Y entonces, Sí. pues bueno, hace casi 8 años me contrataron para, no, 8 años no, 7 años, me contrataron para hacer toda la parte educativa que íbamos a llevar a Senegal y presentárselas a las entidades locales de allí. Y a partir de eso, pues empecé a construir la parte pedagógica en la ONG, el proyecto de Educación para la Libertad, que al final es un proyecto que surge de las charlas que dábamos como voluntarios cuando volvíamos de misión, pero en esas charlas únicamente hablábamos casi de la parte operativa, de qué hacíamos nosotros como ONG. Y lo importante aquí era, para llegar a los más jóvenes, era ponerle un contexto global sobre cuál era la situación de muchos países de huida, perdón, Ujú. pero también de muchas personas que se encuentran en esas rutas migratorias. Hablamos también de esa parte de responsabilidad que tiene Occidente en cuanto a esos movimientos migratorios. Y bueno, y al final intentamos, pues con este proyecto, construir un mundo más justo, más amable, más empático Ujú. para cualquier persona. Claro, déjame, has dicho una cosa muy interesante, ¿no? La Ujú. responsabilidad que tenemos aquí, sobre todo en Europa, ¿no? Es decir, Sí, que aquí parece que tenemos a veces diría, la impresión que la gente que viene de fuera nos quiere quitar lo que tenemos nosotros, ¿no? Y la mm, verdad es que es justo lo contrario, ¿no? Es decir, mm, nosotros tenemos miedo de perder, entre comillas, nuestras casas, pero vienen personas que ya han perdido todo lo que tenían, ¿no? Y vienen aquí absolutamente. y necesitan esta ayuda, ¿no? Es decir, que ¿cómo podemos tener nosotros aquí tanto miedo de alguien que necesita ayuda, ¿no? Bueno, se han construido campañas del odio hacia determinados colectivos, campañas además que no se han inventado ahora, que se inventaron hace muchísimos años y en las Mm, cuales pues lo que se consigue es enfrentarnos como sociedad. Las personas que vienen y sobre todo que recurren a esas rutas migratorias son personas que vienen a buscar una oportunidad, a sobrevivir básicamente, sí, y no pensamos eso en el tema de la responsabilidad que hemos tenido en muchos de los países de huida. Hablamos en estas charlas también de la colonización y del expolio de muchos países. Hablamos de la industria armamentística, que por ejemplo en este país tiene pues una responsabilidad enorme en cuanto a millones de personas pues, desplazadas en el mundo, porque nosotros hemos decidido fabricar armamento sí. que alimente esos conflictos y con el cual nos lucramos. Hablamos también de la industria de moda low cost, que también pues en este país tenemos a un empresario que está a la cabeza de ese tipo de moda. El grupo Inditex Ujú. pues tiene a muchísimas personas en muchos países trabajando en una situación casi de esclavitud, pero además esta industria genera un residuo gigante que no arrojamos en nuestros países y nos vamos pues eso a otros países a tirar la basura, con lo cual pues bueno, dejamos a las personas viviendo en países que se convierten en vertederos, Claro. absolutamente, y Entonces, evidentemente nadie quiere vivir en la basura, ¿no? Pues bueno, pues en definitiva eso, poner un poco el foco en lo que estamos haciendo mal nosotros sí. y por lo cual, pues bueno, muchas personas tienen que huir de sus países. Nadie viene por gusto de esta manera tan peligrosa.
O sea, sí, pensar en eso es un absurdo absoluto. Es sí. de un negacionismo, pero bueno, muy crudo. Entonces, no, no, estoy muy de acuerdo. Claro, si hablamos otra vez bueno, de responsabilidad, el Mm, cambio climático en ese sentido, sí. bueno, está causado principalmente por los países que tienen industrias muy fuertes también, ¿no? Y Mm, claro, esto causa también, ¿no? Sobre todo en las zonas de donde viene la migración, ujú, el cambio climático, que ya no tienen la situación de poder vivir bien en esos sitios, ¿no? Es decir, de ahí mm. también viene la responsabilidad nuestra, ¿no? De por lo menos acoger las personas que ya no pueden vivir en En sus su sitios. territorio. Sí. Sí, bueno, y de hecho, mira, el tema del cambio climático, Mm, y hablando antes de atenciones a la emergencia en proyectos que hemos hecho, nosotros estuvimos atendiendo la emergencia de la Dana. ujú, Y la Dana, pues bueno, no ha sido un fenómeno que vaya a ser aislado, va a ser un fenómeno que será repetitivo seguramente, no solo en este país, sino en otros países. De hecho, en algunos países africanos ya ha habido varias danas, pero como nosotros pues nos queda lejos y no hablamos de ello porque estas personas no van con nosotros, pues entonces no ponemos el foco ahí y no pensamos que, claro, igual que se tuvieron que desplazar muchas personas de sus casas en Valencia, ujú, pues esto está sucediendo en otros países también. Pues bueno, tuvimos una industria del ladrillo, del tocho, que estuvo construyendo para lucrarse, para ganar dinero en zonas que eran inundables y pues en algún momento esta barbaridad iba a pasar. Pero además es que el planeta cada vez está dando más señales, ya no sabe qué más decir para explicarnos que nos lo estamos cargando absolutamente todo. Si además nosotros pues no ponemos eso, pues nuestra parte para revertir ese cambio o para mejorar la situación que tenemos y seguimos pues construyendo en zonas que en algún momento sí, pues eso vaya a pasar una barbaridad, pues bueno, pues luego nos tendremos que atener a las consecuencias. Ahora eso, los políticos le han dado la espalda a todas esas personas que se han quedado sin absolutamente nada. Y esto es en este país. Pues imagínate si ya estamos tratando así de mal a las personas que son de este país y que están en una situación ahora mismo completamente precaria porque se han quedado sin nada, pues ahora pensemos en cómo tratamos a todos aquellos a los que además los hemos despojado de absolutamente toda su riqueza. Pues bueno, ujú, sí. el ser humano es así, es muy ambiguo, puede ser maravilloso y puede ser pues una basura absoluta también. Sí. Claro, la pregunta que surge aquí, y bueno, cuando investigamos en nuestro centro de investigación la cooperación en entornos de crisis, claro, siempre nos vuelve a venir la palabra competición, es decir, competimos, parece, Ujú, en todos los sentidos, ¿no? Competimos en la economía, competimos cuando tenemos que buscar un trabajo, competimos con otros países. Es decir, la competición nos hace mucho daño, nos hace enfrentar unos con los otros, entiendo, ¿no? mm, Y de esta forma nos impide a cooperar, de estar abiertos, porque claro, perseguimos un objetivo, sea el que sea, y si persigues ciegamente un objetivo, como el crecimiento económico, por ejemplo, pues ujú. no miramos a la izquierda, no miramos a la derecha, ¿no? Bueno, la educación ya se basa en eso. Sí, En las escuelas de Occidente principalmente te educan para competir con el compañero de al lado, sí, no para cooperar. Entonces esto es algo que hay que replantearse. Cómo estamos educando a nuestros niños. Yo hay una cosa que me chocó mucho en el barco sí, dime. y es cuando hemos rescatado a grupos principalmente de personas subsaharianas, que hay un sentido de la cooperación muy grande y del compartir y un sentimiento de comunidad. Eh, Me chocó muchísimo porque en una situación terrible donde tú dirías, uy, no, si hay una galleta me la guardo para mí, pues que en el mismo barco haya personas que entre ellos comparten para que el de al lado también esté bien. O sea, que en definitiva estás Sí. pensando en el bien de la comunidad. Incluso, mira, me pasó una cosa con una niña pequeña, se llamaba Jolie, esto era 2017, venía de Costa de Marfil Ujú. esta niña, tendría unos 6 años, venía solita
no venía con ningún adulto. Y entonces yo había repartido en un momento, bueno, repartimos agua, estábamos repartiendo galletas como para hacer tiempo para la comida. Y en un momento pues sobraban galletas y repartimos como otra ronda más y esta niña se dio cuenta de que yo no había comido, que yo era la única que no comía, que estaba todo el tiempo dando de comer. La niña se había metido la galleta en la boca y se la sacó y me dijo, no, no, tú no has comido todavía. Yo dije, hostia, esta niña, vete a saber desde cuándo está sin comer. Venía completamente deshidratada, flaquita, flaquita, o sea, y se sacó la galleta de la boca para dármela a mí. Y dije, bueno, jo, qué mal lo estamos haciendo nosotros con nuestros críos. Tenemos que hacer un replanteamiento de cómo estamos educando a nuestra sociedad, porque al final la comunidad es la que va a salvar al mundo. No hay que esperar eso que nuestros gobernantes vengan a salvarnos porque no lo van a hacer. De hecho, pues tenemos una serie de políticos que únicamente están pensando en su propio beneficio, no en el de la comunidad, cosa que da bastante miedo. No hay referentes políticos en este momento. Mira, el único referente político así al que yo respetaba se murió el otro día, Pepe Mujica, Ya. pero no tenemos este tipo de referentes en ninguno de nuestros países, con lo cual pues da bastante miedo la situación. Y luego eso, lo que te decía, en las escuelas, pues a lo mejor hay que hacer muchos cambios y empezar a educar a los más jóvenes pues con ese sentimiento de comunidad. Durante el COVID parecía que eso, que había como una esperanza y que la gente iba a salir cooperando hasta que abrieron la puerta y la gente pues arrasó con el papel higiénico, pasaron unos encima de otros, todas las mascarillas para mí. Y yo estaba asustada, dije, madre mía, ¿en qué nos hemos convertido como sociedad? Pues bueno, pues hay que hacer muchos cambios y la educación es la esperanza, la única esperanza que nos Ujú. queda. Ujú. Claro, el sentido del colectivo, es decir, que el colectivo tenga más prioridad que el El individuo. A individuo. ver, hay culturas, ¿no? Como la cultura china también, por ejemplo, ¿no? Donde el colectivo es más importante que el individuo, ¿no? Y aquí en Europa parece que el individuo, y bueno, los datos también lo confirman, es decir, si miramos los datos del estudio Hofstede, no sé si lo conoces, es un estudio intercultural Ujú. y dice que aquí en Europa, por ejemplo, tenemos mucho miedo a la incertidumbre. Sí. ¿Y eso por qué es? Porque estamos tan fijados en el individuo y parece que estamos todos compitiendo y luchando casi solos. Y si comparas estos datos, por ejemplo, con la China, donde el colectivo es más importante, la gente no tiene tanto miedo de la incertidumbre porque sabe que el colectivo le va a ayudar, puede confiar en el otro, ¿no? Y eso, Bueno, pues claro tiene un que sostén al final, sí, que la comunidad te sostiene en un sí. momento. Exacto, exacto. Entonces, si tú tendrías que ir ahora mismo, que ya sé que lo haces, pero tendrías que ir a un colegio, ¿qué crees que debían entender mejor los alumnos o incluso nuestras sociedades europeas sobre las personas que rescatáis? Es decir, que tienen un largo camino de donde vienen y todavía tienen un largo camino para realmente llegar, ¿no? Y ¿cómo les explicarías todo esto? Bueno, lo principal es no hablar de esas personas como personas ajenas a nosotros, o sea, como algo lejano, sino que esas personas podemos ser tú y yo tranquilamente en cualquier momento de nuestra vida. A cualquiera le puede pasar que se encuentre en una situación precaria o vulnerable o que tenga que salir de su país por cualquier motivo y lo importante aquí es cómo te gustaría que se portaran contigo. Pues bueno, pues haz lo mismo con quien tienes al lado. No hagas diferencias, no lo mires como si no fuera contigo, porque sí va contigo esa persona. Sí. Eh, Es en decir, si miras la definitiva, persona, no ver lo negativo, sino que también, claro, bueno, lo que nos une, vamos, lo que tenemos sí, en común, no las diferencias, ¿no? sí, ¿no? Y al final yo creo que es la cosa de cambiar como el discurso este negativo que hay
hacia la migración, o sea, revertir este tipo de discursos, hacer un replanteamiento de cómo estamos contando lo que sucede pues en esas rutas migratorias, no poner eso, el foco en esas personas como si fueran extraños o como si no fueran seres humanos. A mí me han llegado a preguntar en una escuela Sí, si esas personas que viajan en las embarcaciones, cuando tenían hambre, se comían entre ellos. O ya. sea, ya les estamos dando una connotación, pues, que no son humanos en muchos casos. Se habla de un bulto, de una masa homogénea que se mueve en grupo y viene aquí a matarnos, a robarnos, claro, pero es que eso ha estado ahí durante mucho tiempo, ese discurso en el aire. Hemos dejado que ese discurso arrase en redes sociales, con lo cual, pues eso es lo que están consumiendo los jóvenes. Y entonces, claro, luego piensan que esas personas van a venir y nos van a comer. O sea, son un ejército zombie que viene aquí a arrasar con todo. Mm, Pues bueno, pues no, pues esa persona a lo mejor se llama Fátima, a lo mejor se llama Mohamed, a lo mejor se llama Sira, y es una persona igual que tú y que yo que quiere ser feliz y que además lo merece y que tenía una vida que ha dejado atrás, que está muy triste, que lleva un periplo migratorio muy largo, terrible, donde le han pasado cosas horrorosas que ojalá nunca vivamos ninguno, y que lo que ahora mismo necesita es que lo acompañes y que lo trates bien. Entonces, en definitiva, eso, pórtate con el de al lado como te gustaría que se portaran contigo. Es que no mm. es nada más que eso. Sí, Ángeles, ¿qué le dices Sí. a un niño o una niña que ha perdido su hogar o incluso, bueno, su escuela o si ha tenido uno, ¿no? ¿Qué le puedes decir? Es decir, ¿qué puedes hacer tú, ¿no? Bueno, a En lo ese mejor momento. en ese momento, pues seguramente lo mejor es no decir nada y sentarte a su lado y Mm, tenderle la mano. Yo creo que el silencio también es fundamental, que hay que acompañar a la gente en silencio. A veces hablamos y generamos más ruido que otra cosa. sí, Entonces, mejor no decir nada, siéntate al lado, dale la mano y luego ya, pues a lo mejor preguntarle qué necesitas o cómo te ayudo. Pero yo creo que no hay que generar más ruido. Estamos demasiado acostumbrados últimamente al ruido, a que hablamos demasiado, a que nos damos mucha importancia. Han salido todos estos mequetrefes, influencers de pacotilla que opinan de absolutamente todo y únicamente generan ruido. O sea, hay que silenciar a la gente. Yo de verdad estoy muy a favor de que nos quedemos un ratito callados y reflexionemos. sí. Estamos Y, generando bueno, mucho ruido. enfocar más en escuchar y aprender, ¿no? En ese sentido, Sí, y no intentar hablar demasiado, ¿no? En ese sentido. no, y sobre todo, dejemos de darle lecciones al de al lado. Mm, O sea, tú puedes dar información, pero dejemos de darle lecciones al de al lado. Escuchemos, o sea, quedémonos en silencio un ratito para observar. Hemos dejado de mirarnos. Estamos permanentemente conectados a una pantalla y no nos miramos entre nosotros. Pues no sé, un ejercicio que yo les pongo, por ejemplo, es que salgan a la calle y miren qué hay en sus primeros 10 metros. ¿Sabes? Que te des la vuelta y observes únicamente, que aprendas a leer lo que está pasando a tu alrededor, porque están pasando un millón de cosas, pero como estamos absortos en esa pantalla o mirándonos el ombligo directamente, no estamos viendo lo que está sucediendo en este mundo. Y pasan cosas terribles, pero también pasan cosas maravillosas, absolutamente. Y sin duda. nos lo estamos perdiendo todo, todo, completamente. Yo ahora, además, con el tema de las redes sociales, estamos muy contaminados de imágenes, completamente. Entonces, a veces esa contaminación hace que creemos como un desapego o que dejemos de empatizar, porque, claro, pasan tantas imágenes tan rápidas que ya no sientes absolutamente nada. O sea, la primera, la segunda, la Ujú. quinta imagen igual te da un vuelco al corazón, pero ya cuando es un bombardeo, pues yo creo que es un tema de defensa, de que el cuerpo hace Sí, un sí, sí. bloqueo y deja de mirar.
Sí, en nuestro modelo de cooperación Ujú. tenemos un elemento, bueno, una dimensión que llamamos resonancia. Sí, Y la resonancia, pues, intenta explicar un poco lo que mencionas tú, ¿no? Es decir, que vivimos digamos, diría una agresión a través o hacia nosotros mismos, hacia el al lado y hacia nuestro planeta, ¿no? Es decir, a nosotros nos obligamos a estar delante de las pantallas constantemente, ¿no? Tener estos flujos, ¿no? Como si generando la dopamina constantemente. mm, Luego no tenemos la mirada, el escuchar hacia el otro, ¿no? También es una cierta agresión hacia el mundo o a tu alrededor, ¿no? Y como tercer nivel tenemos una cierta agresión a nuestro planeta, ¿no? La extracción de los recursos, de todo lo que necesitamos, ¿no? Para nuestra vida, ¿no? Y si no tenemos esta resonancia, ¿no? Con nosotros mismos, con el de al lado, con el planeta mismo también, ¿no? Pues es difícil, ¿no? Poder cooperar, ¿no? mm. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es que hay un desapego Ujú, absoluto ujú. al planeta, pero también a todos los seres que vivimos en este planeta. Sí. Yo te digo, yo Entonces, estoy justamente sí, este sí. año, además he visto en institutos, más que en primaria, no, en primaria todavía pues hay como una esperanza, todo es bonito, hay ganas de construir cosas. En la secundaria me he dado cuenta que ha habido un cambio muy bestia del año pasado a este y Ujú, ha sido pues por eso, la extrema derecha ha hecho una inversión en campañas con un discurso claramente fascista enfocado, pues eso, a la gente joven principalmente, que se ha comprado muy fácilmente y muy rápidamente. Y entonces, del año pasado a este, yo he llegado a los institutos y de verdad que me he quedado anonadada con la cantidad de barbaridades que son capaces de soltar, pero además sin pestañear y sin pensar en lo que están diciendo. O sea, se ha hecho un trabajo aquí de fondo, pero muy bestia, absolutamente. Y entonces, pues bueno, yo creo que hay que empezar a, pues Pero, eso, pero ¿cómo lo notas? Es decir, que si ahora comparas comentarios comentarios. durante una charla, preguntas con una tendencia claramente extremista. Ujú. eh, Pero, ujú, una duda aquí, claro. sí, A ver, nuestras escuelas, nuestras sociedades cada vez son más interculturales también, ¿no? sí, O deberían serlo con el movimiento que tenemos. Si una ujú, clase es también muy diversa o es cada vez más diversa y tienes comentarios cada vez más negativos o que no hay una cierta desinformación sobre lo que realmente está pasando, ¿cómo te lo explicas esto? es que no me lo puedo explicar, porque precisamente en algunas clases, como dices tú, hay una variedad de perfiles que a lo mejor no son primera generación de personas que han migrado, pero Ujú, segunda generación seguro. ujú. Pues este tipo de personas sueltan discursos que son racistas, que dices, pero a ver, tú no tienes un espejo en tu casa, tú no miras en tu familia, pues Sí, eso, de dónde pero habéis entonces... venido, cuál es. Pero esto, mira, lo podemos poner a Estados Unidos como ejemplo. ¿Quién ha votado a Trump? Ujú. Porque mucha persona migrante que creyó que tenía asegurado ya su lugar ahí, votó a este señor. Y ahora, ¿qué se están encontrando? Pues bueno, pues estas deportaciones masivas, un discurso absolutamente racista que los agrede a ellos directamente y si no es a ellos directamente, pues a su familia. ¿Cómo es posible? Es que yo no doy crédito. Te digo de verdad, yo no me lo puedo explicar. Y yo creo que aquí lo que ha sucedido es que hay una falta de educación y de información, ¿sabes? Y formación. Sí, pero si dices, vale, desde primaria tal vez dices, bueno, aquí has dicho que hay esperanza, lo cual está muy bien, ¿no? Pero Sí. claro, ¿cómo podemos crear esta esperanza entre los desconocidos, ¿no? Es decir, que los que migran, los que vienen, con
relacionarse con otro mundo, ¿no? Y al revés. En primaria dices que todavía no hay este aire, ¿no? ¿Qué crees que está pasando en el paso de primaria a instituto, ¿no? Es simplemente Las que... redes sociales, las redes sociales, es así, o sea, ha sido, es que como la pólvora, o sea, se ha extendido. Sí. Están todo el día conectados, en cuanto ya enganchan un móvil, están todo el día conectados consumiendo información basura y no hay nadie que filtre esa información. Ujú. Absolutamente Sí, nadie. O sí. sea, se han podido largar una serie de discursos en redes sociales que yo a veces de repente me entra un vídeo que digo, ¿qué? Digo, pero ¿esto cuántas personas lo han visto? Porque además, como es un discurso muy fácil de replicar, se extiende rápidamente y tú lo compartes sin pensar lo que estás diciendo o lo que está contando esa persona. Sí, sí, no, claro, hay tal vez un fallo muy, muy importante en el sistema en ese sentido, porque las redes sociales suelen funcionar de una forma, es decir, que si hay un comentario o una publicación, si quieres, por ejemplo, racista o que es una desinformación, el problema aquí no es que simplemente los que tal vez lo encuentran interesante y lo comparten, el problema es si tú estás en contra o quieres decir algo... es decir la verdad sobre el tema o decir tu comentario. El problema es que le das más visibilidad. Es decir, das más visibilidad a algo que no está bien, queriendo Mm, haciendo algo bueno, ¿sí? Es sí, decir, que el sistema está montado de una manera que da más visibilidad todavía a estos contenidos claro. Pero que aquí hay que mencionas. pensar en manos de quién están esas redes sociales. Ujú. Claro, ¿quién está dirigiendo esas redes sociales? El que está dirigiendo esas redes sociales tiene un discurso clarísimamente tendencioso en una dirección, además, Sí. única, y son ellos los que controlan ese discurso. Sí, Con lo pero cual, aquí pues tal vez también, imagínate el daño que está haciendo y ahora imagínate si, como se dice, si damos la vuelta a la tortilla y unas redes sociales no funcionan de esta forma, sino funcionan dando prioridad a contenidos de calidad, incluso debates, a varias perspectivas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que si mm, pudiera funcionar de otra manera, el impacto sería también a brutal. gran escala, Sí, ¿no? sí. Positivamente, ¿no? El, el- Hablando. el- el problema es que eso no va a suceder. O sea, yo lamento bajarte el suflé, pero eso no va a suceder. Mientras Mm, quienes controlan los medios tienen un discurso pues clarísimamente que va en una dirección. Entonces, en definitiva, esa batalla yo creo que hay que darla por perdida, que hay que empezar a construir desde otro lado. ujú, Y que aquí lo interesante también sería que tuviéramos referentes. La gente joven no tiene referentes sanos y con un discurso, pues eso, abierto sí, y dialogante. No hay, no existen. O sea, la gente joven ahora mismo como referente tiene pues estos energúmenos que te he dicho antes, que opinan de absolutamente todo sin saber de nada y que además pues seguramente les pagan más si sueltan una serie de barbaridades. No hay referentes. Yo no los encuentro. Yo un día en una escuela les dije es que a mí me encantaría que os convirtierais en influencers de la paz, mm, porque es que no existen. O mm, sea, no hay, no hay. Entonces, para eso, pues bueno, os tenéis que formar, tenéis que viajar mucho, tenéis que hablar con muchas personas, tenéis que tener la mente completamente abierta. ujú. Y Claro, solo así, antes, sí, antes has mencionado, claro, en tiempos de COVID, claro, no hemos podido viajar, no hemos podido interactuar tal vez con personas de otras culturas, porque estamos más encerrados, más enfocados en nosotros. ¿Tú crees que estos 2 años tal vez lo han incrementado esta situación? bueno, la gente salió muy agresiva y con, yo diría, serios problemas de salud mental Sí. de ese episodio COVID. O sea, la gente salió muy mal.
Y luego tuvimos eso, una generación de niños que, claro, estuvieron en una edad en la que tendrían que estar pues socializando, jugando, tal, con otros niños que estuvieron encerrados. Pues claro, esto seguro que ha quedado ahí pues un callo. Pero no le echemos toda la culpa al COVID. Tenemos una responsabilidad como sociedad. No, no Absolutamente. es justo Sí. decir, no, pues como el COVID, Pues, ya entonces todos tenemos derecho a ser una basura ujú. y a salir y a agredir al de al lado. No, a ver, el COVID lo pasamos todos. Y algunas personas no tenían ni siquiera un grifo para lavarse las manos. Yo cuando daba charlas durante la época COVID virtuales, les decía, nos estamos quejando desde nuestra casa, cómodamente, con todas las plataformas para ver películas, con una ducha caliente, con un plato de comida, abrimos el grifo y sale agua. Cuando hay personas que no tienen esta Acceso. oportunidad y están igualmente encerrados Sí, en los campos, mal llamados campos de refugiados de Grecia, había un grifo cada, no sé, 30.000, 40.000 personas o incluso muchas más. sí, No podían lavarse ni las manos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué siempre tenemos que echarle la culpa a algo externo en vez de mirar lo que estamos haciendo mal e intentar cambiarlo? sí, Porque eso es muy occidental. Es siempre no, hacemos balones fuera, la culpa no es nuestra, bueno, el percal lo tienen ellos. No, no, a ver un momento. O sea, la culpa es de quien se porte mal y esté haciendo las cosas mal. No, no sirve echarle la culpa al de al lado, porque así pues no cambias absolutamente nada. sí. Entonces, lo Entonces, primero es tener la intención de cambiar las cosas y mejorarlas. Ángeles, ¿qué podemos cambiar? Has hablado Todos. antes del proyecto Origen que Sí. tenéis en Senegal. ¿Nos puedes explicar un poco más sobre este proyecto y por qué es tan importante también para vuestro trabajo? Sí, mira, el proyecto Origen al final surgió de muchas conversaciones en el barco y de muchas personas que decían que si llegaban a saber que la ruta iba a ser tan terrible, pues seguramente no lo habrían hecho. Pero luego hay otras personas que igualmente deciden pues, recurrir a esa ruta. Entonces decidimos ir a Senegal, porque Senegal no es un país que esté en guerra, es un país donde puede haber oportunidades Sí, para explicar en primera instancia los peligros de esa ruta irregular, no para decirle a nadie que no venga, porque todo el mundo tiene derecho a salir de su país y a volver las veces que le dé la gana, y esto lo contempla además la Declaración Universal de Derechos sí. Humanos, pero Ujú. sin embargo no se está cumpliendo. Eh, para aportar esa información, para empoderar a comunidades enteras y que puedan tener un referente, como te decía antes, pues en sus propias comunidades. También para dar oportunidades de formación. Mucha gente, hay un abandono escolar muy grande en Senegal. Pues bueno, dar oportunidades para que puedan formarse en materias tecnológicas principalmente, pero también en lo que necesiten y puedan acceder a un puesto de trabajo. Y luego también darle la oportunidad a las personas que quieran pues montar eso, un proyecto de emprendeduría, que puedan construir un proyecto que sea sostenible en el tiempo. Y en Ujú. definitiva, nosotros trabajamos con entidades locales de allí para que sean ellos mismos quienes gestionen esos proyectos. Nosotros construimos toda esa parte educativa, allí se adaptó Ujú. y luego, pues bueno, tenemos una persona que coordina, que es nuestra compañera Carmen, que coordina las entidades para que luego se pueda, pues eso, justificar pues todos esos fondos que van para allí y para ver que esos proyectos están siendo sostenibles. Y bueno, pues no es más que eso, intentar dar oportunidades a las personas en su país de origen. Pero también, por otro lado, hay que pelear para que esas personas puedan acceder a tener un visado y puedan migrar de manera segura, igual que lo hacemos cualquiera de nosotros. Yo con algún compañero de Senegal hablamos de eso. Yo puedo ahora mismo meterme en Google y comprarme un billete de avión por 200 euros y me voy a Senegal y entro Y al pues revés, por no. la puerta grande. Y sin embargo, al revés, no. Ujú. Al revés, te van a tumbar el visado una y otra vez, vas a gastar un montón de dinero que seguramente no tienes. Pues bueno, ¿qué hacen muchas personas? Pues al final deciden pues pagarle a alguien que tenga una embarcación
sí. y Bueno, puedan y tener esa oportunidad. lo que yo entiendo, Ángeles, perdona, es que un punto que habías comentado, claro, el dinero, es decir, las personas que incluso se hacen este camino, Mm, entiendo que tienen algo de dinero, pero los que no tienen dinero no pueden ni hacer este camino, entiendo, ¿no? claro. No, no, claro, aquí Que el es que la puede mayoría, conseguir el la gran dinero, mayoría. Sí. sí, claro, es el que puede conseguir el dinero. Muchas familias se acaban endeudando porque en definitiva que una persona viaje muchas veces es la inversión familiar. O sea, se Ujú. invierte en una persona que pueda conseguirlo para que esa persona luego pues pueda aportar a la economía familiar. Pero claro, mira, un chico en el barco, en el Open, nos dijo que había hecho la ruta de Libia, Sí, nos dijo que había acabado pagando casi 20.000 euros, que claro, él tenía una deuda gigante, que no ya. sabía cómo iba a seguir pagando. 20.000 euros, yo no los tendría, yo no podría hacer el viaje. Entonces, no sé, señalar a esas personas que se endeudan, que se juegan la vida, que Ya. están en una situación completamente precaria y criminalizarlos es una canallada absoluta, es una Es decir, auténtica canallada, lo arriesgan todo, absolutamente literalmente, todo. absolutamente todo, ¿no? Y luego durante la ruta, pues bueno, además les pasan auténticas barbaridades, los violan absolutamente a todos, los encarcelan, los Uf, maltratan, torturan, les roban, todo, es que todo lo que te puedas imaginar pasa durante esas rutas migratorias. Que luego desde aquí estemos juzgando a esas personas es terrible, es sí, no, no, absolutamente terrible. Y que no tengamos memoria histórica en este país es una vergüenza absoluta también, porque en este país también hubo una guerra y las personas tuvieron que huir de este país. ¿Cómo pudieron? Algunos cruzaron la frontera con un atillo, otros se pudieron meter en un barco y cruzaron, mm, pues eso, hacia países latinoamericanos. Pues bueno, mm. Tal falta de memoria vez, histórica. Ángeles, tal vez aquí en España o en Europa deberíamos hacer un proyecto llamado Origen para Sí. justo para recordar todo esto y toda nuestra responsabilidad que En cuanto a tenemos. todo, sí, sí. Bueno, oye, en las charlas yo abro muchos mapas diferentes y abro mapas de cuando eran los europeos los que se iban a países africanos y ahí no iban a sobrevivir, ahí iban a expoliar, a robar los recursos, a Mm, enriquecerse para luego pues volver como eso, como los grandes pues empresarios o lo que fuera. No sé, es absolutamente terrible que no tengamos esa memoria histórica y que sigamos señalando pues a determinadas personas. Y luego ya, pues hablando de conflictos, pues podemos apelar ahora mismo al momento que estamos viviendo a nivel geopolítico. O sea, lo que está sucediendo, por ejemplo, en la Franja de Gaza, aquí hay un antes y un después. Mm, ujú, Aquí ya se han pisado todas las líneas rojas posibles y la comunidad internacional no está haciendo absolutamente nada para proteger a esas personas. Absolutamente nadie está bloqueando a un Estado genocida como es ahora mismo el Estado de Israel. Esto es así, están masacrando a una población entera, es una limpieza étnica. ¿Cómo puede ser que podamos dormir tranquilos? Esto es el inicio de algo muy chungo a nivel global, porque aquí ya se han pisado, como te digo, todas las líneas rojas. sí, Entonces, entiendo desde de Open Arms también habéis estado sí, actuando cerca de Gaza, ¿no? hicimos un corredor humanitario Sí. vía marítima junto a World Central Kitchen. La primera operación para desembarcar 200 toneladas de comida salió bien, a pesar de todas las dificultades. Y durante la segunda operación, cuando se había sacado la primera parte de carga y los compañeros que estaban en el muelle estaban desembarcando, pues masacraron a los compañeros que llevaban los camiones con comida y los mataron absolutamente a todos. Entonces se acabó la operación. Mm, Y bueno, esto claro, salió en prensa internacional y todo el mundo se echó las manos a la cabeza porque claro, somos cooperantes blancos. Pero esto lo lleva padeciendo la población palestina años y años y años y nadie se ha echado las manos a la cabeza hasta ahora.
y hasta ahora porque es la misma población la que está narrando en primera persona cómo los están masacrando. Entonces, no sé, da muchísimo miedo esta situación. Sí, no, estoy muy, muy de acuerdo contigo. Ángeles, Mm, muchas gracias no, por gracias. tu valentía, por tu voz. Yo creo que hoy yo, más que nunca, y espero que todos los que escuchen este diálogo, que hemos entendido que cooperar es mucho más que trabajar juntos o ayudar, creo que es elegir, Acompañar, sí, elegir no mirar hacia el otro lado. sí, Muchas gracias, Ángeles. totalmente. Muchas gracias por invitarme y gracias por este espacio.